Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta nos sintonizan en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 22 de enero del año 2025. En el plano internacional, una coalición de estados de tendencia demócrata anunció ayer martes una demanda para bloquear la orden del presidente Donald Trump que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por haber nacido en los Estados Unidos. La acción judicial presentada por 18 estados, entre ellos California y Nueva York, llega tan solo un día después del regreso al poder de Trump, que ha estado marcado por la promulgación de una salva de órdenes ejecutivas con las que el republicano busca redefinir la política migratoria del país. Destacó particularmente una medida destinada a eliminar el denominado derecho de suelo, jus soli, que amparado en la 14ª enmienda de la Constitución, garantiza la ciudadanía estadounidense a toda persona que nazca en el territorio de ese país. De aplicarse la orden, impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense. La orden ejecutiva del presidente, que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento, es flagrantemente inconstitucional y sinceramente antiestadounidense, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, al anunciar la demanda. Le estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de forma inmediata esta orden para que no entre en vigencia y que garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden mientras dura el litigio, sostuvo. En opinión de Bonta, Trump se ha extralimitado mucho en su autoridad con esta orden y lo haremos responsable. La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, se suma a una querella similar contra la medida interpuesta la víspera por la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. La 14ª enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada el 9 de julio de 1868 como resultado de la Guerra Civil en un esfuerzo para garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen, reza la enmienda. La orden firmada por Trump, si se mantiene, estipula un periodo de 30 días para entrar en vigor. Por otra parte, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, de 65 años, murió ayer martes en Nicaragua debido a un quebranto de salud que lo mantenía en situación grave, se informó. El Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, por este medio, cumple con informar que desafortunadamente el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador con residencia en nuestro país, ha fallecido esta noche a las 21:35 como resultado de su grave dolencia crónica, indicó el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado anoche. A solicitud de sus familiares, el expresidente Funes fue asistido con el sacramento de la extrema unción esta tarde, consuelo que le llevó el sacerdote nicaragüense Antonio Castro Granados, de acuerdo con la información. Nuestras sinceras condolencias a sus hijos, a su compañera y a sus familiares y amigos, y amigas y compañeros en Nicaragua y en El Salvador, concluyó el gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo. Funes, que vivía en Nicaragua, fue condenado en mayo pasado en El Salvador a 14 años de prisión por delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su gobierno entre 2012 y 2014. El expresidente fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite y se convirtió así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel. Funes llegó a Nicaragua en 2016 y en 30 de julio de 2019 recibió la nacionalidad en Nicaragua, cuya constitución en su artículo 43 establece que los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. El expresidente residía como asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y de acuerdo con la Fiscalía salvadoreña
Funes formó en la presidencia una red con la que desvió fondos a 8 cuentas bancarias particulares, de las que se sacaron más de 292 millones de dólares. Y por último, al menos 76 personas murieron ayer martes en el incendio de un hotel repleto de turistas en una estación de esquí en Turquía, informaron las autoridades. El incendio comenzó a las 3:30 horas locales en el Hotel Gran Kartal de Kartakaya, un edificio de 12 pisos con revestimientos de madera, lo que generó pánico entre los huéspedes. Testigos afirmaron que los visitantes desesperados intentaron escapar utilizando sábanas a modo de cuerdas. Las imágenes muestran sábanas colgando de las ventanas y, según reportes de medios locales, algunas de las víctimas murieron al saltar para ponerse a salvo. Desafortunadamente, la cifra de muertos subió a 76, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, que actualizó un balance anterior de 66 fallecidos. Además, 51 personas resultaron heridas. Yerlikaya indicó que 52 de las víctimas mortales ya fueron identificadas y que los peritos forenses trabajan para determinar las identidades del resto. El hotel alojaba a unos 238 huéspedes en un momento de máxima ocupación debido a vacaciones escolares. Lamentable la situación. Hay que decir que 17 personas fueron dadas de alta y 34 siguen hospitalizadas, una de ellas en cuidados intensivos. Y además que 9 personas han sido detenidas durante la investigación sobre las causas del incendio y no se descarta posible negligencia. Bueno, qué cosa que pasa, gente que va a pasar vacaciones a esquiar y termina pues fallecida a causa de un incendio en el hotel donde se alojaba. Así es, y en el ámbito panameño, en el ámbito local, hay varias cosas interesantes pasando, empezando por las declaraciones de José Raúl Mulino sobre Trump, que cada día es más insistente con el tema, no solo de Panamá, sino de Latinoamérica. Siento que falta, no sé qué piensan ustedes, algo de contundencia en el discurso, algo de argumentos duros y puros para contestar este tipo de cosas, más la asesoría o el apoyo internacional que conseguimos nosotros mismos para Venezuela, y no veo el mismo movimiento o la misma rapidez para conseguirlo ahora cuando nos tenemos que defender nosotros mismos. Bueno, ha habido manifestaciones, Flor, de 31 expresidentes. La carta que envió el embajador Eloy Alfaro al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ciertamente se requiere un despliegue, a medida que arrecian esos ataques, tiene que haber un despliegue estratégico, inteligente, además, de parte de la diplomacia panameña y del gobierno panameño. A eso me refiero, pero ¿a quiénes nombramos como embajadores? Bueno, habrá que ver si se replantea eso o si por lo menos se les instruye a esos embajadores de las directrices de qué es lo que debe hacerse, aparte de que también no descarto la necesidad de contratar firmas de abogados en Washington, se ha hecho en otras ocasiones, sí, para otros temas, para que hagan lobby con las corrientes estas del Congreso republicano. Eso se hizo durante la negociación de los tratados del Canal también, y se ha hecho en otras ocasiones. Más adelante con nuestra invitada, la ex vicecanciller Nidia Rosana Castrello, vamos a abordar ese tema con más profundidad. Y qué bueno que adelanta quién es nuestra invitada, porque ella está llevando esta pelea, esta batalla, a un escenario que tal vez, no sé, hasta ahora no sé si está dentro del esquema, los planes, bueno, no sé si hay planes, realmente no sé, que es la opinión pública. Recuerde que una cosa es el escenario diplomático, otra el político y otra la opinión pública, donde ya los estadounidenses están manejando una posverdad. Es decir, a ellos se les ha vendido que nosotros compramos ese canal por $1. Si a usted le dicen que una infraestructura como esa fue vendida en $1, ya usted dice, hey, pero todo, aquí el asunto... todo es refutable con argumentos. Todo es refutable, es verdad.
pero no es en quedarnos en que es refutable. Todo. Hay que actuar. Por eso me Exacto, gusta exacto. precisamente que conversemos con Nidia Roxana, porque ella no es que, espérate, esto es lo que hay que hacer. Ella lo está haciendo. Así es. Ella lo está haciendo. Y hay medios influyentes, hay plataformas, hay esquemas que, hombre, no tenemos que inventar el agua tibia. Ya se usó en la época del canal. Hombre, había figuras estadounidenses que de alguna forma se convirtieron en aliados de Panamá en esa lucha, en esa conquista que al final terminó con la reversión de nuestro canal a nuestras manos. Ese mismo apoyo ¿Ve? por ahí debería Y empezar. por allí tenemos también que O sea, más allá figuras de en la que opinión 31 pública expresidentes digan, Total. yo creo que tiene que ser una cosa coordinada por el gobierno. de tiene Panamá. que haber una estrategia y una Esto se estrategia tiene que volver la imagen país. una estrategia que contemple todos los escenarios e insisto, todas las plataformas, porque hay que luchar contra una posverdad que ya compró el estadounidense, por algo votó por ese señor que es Donald Trump, precisamente. Exactamente. Yo pienso igual. Eh, Y eso se tiene que convertir en la marca país de turismo, Total, por ejemplo. total. O sea, supuesto. la situación amerita cambiar la estrategia. ¿Cuál es el lema de Panamá? ¿Cómo es que es? No me acuerdo en este momento. Habían varios. Pero teniendo, no, Habían varios y unificaron a hay uno que a se uno. cambió y Sí, se sí, mantuvo sí. en este De gobierno. Hombre, de dos quedó en uno. aprovechemos la exposición que tiene Canal en este momento y relancemos entonces Claro, ese es el ese punto. producto país, Ahora, precisamente. tú planteas algo muy interesante que es el tema de la opinión pública internacional. Yo creo que la opinión pública internacional no ha comprado la posverdad. No, estoy hablando de la opinión pública pero estadounidense. está expresándose Sí, sí. De la como países, estadounidense. no Sí, como claro, expresidente. pero es que Estados Unidos no es una isla. Estados Unidos, a pesar de que Trump es un aislacionista y lo está haciendo, ya sacó, Sí, dice, no me interesa ya sacó Latinoamérica. a Estados Unidos de la OMS, ya sacó a Estados Unidos del acuerdo de OCDE para los impuestos globales, etcétera, y va a seguir en la política aislacionista porque él cree en eso. Pero no necesariamente los estadounidenses son aislacionistas. Los estadounidenses, los empresarios estadounidenses. yo no entro en esas calificaciones. no, los empresarios Yo estadounidenses estoy hablando del tienen tema empresas, Canal. tienen empresas en China. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí, tienen es empresas en cierto, China. pero yo no estoy El entrando en propio esos Trump. detalles. Estoy hablando del tema Canal, de las mentiras que le ha vendido a la opinión Sí, bueno, pública por estadounidense y que ya ha sembrado una posverdad Por en eso. la opinión pública estadounidense de la que se hacen eco Sí. todos los medios de comunicación y nosotros no hemos tenido una acometida Mira, ni Tiene en los que ser una medios. estrategia Mira, yo sesuda A eso y me refiero. coherente, una más allá de lo que estrategia, y más no allá de lo que que por más aquí allá de lo que opinen yo por pueda allá. opinar Por o supuesto creer que tiene que ser una de Donald Trump y su estrategia. Por Es lo que supuesto tenemos que tiene que hacer ser una como país. estrategia sesuda, inteligente, etcétera. Eso es una verdad de perogrullo. Pero, por ejemplo, yo esta mañana cuando muy temprano examino las noticias más importantes internacionales en medios europeos, con satisfacción veo que, por ejemplo, la Deutsche Welle de Alemania, en su nota que destaca el audito que está haciendo Panamá a Hutchinson, a Panama Ports, habla de Panama Ports Company, subsidiaria de una multinacional basada en Hong Kong, que opera 2 de los 9 puertos adyacentes al Canal de Panamá. Eso es estrictamente la verdad. Exacto. ¿No? Ahí Eso es dato estrictamente. fáctico. Y esa es la Pero Deutsche ¿por Welle qué de Alemania. Claro, pero ¿por qué la Entonces- Deutsche Welle hace esto que debería estar circulando el gobierno de Panamá como una estrategia, repito? O sea, Mira, esos datos son los que tiene que contestar el gobierno, no estamos- de que Panamá, el canal es de Panamá. No, estamos no son hablando romanticadas. estamos hablando de una estrategia de comunicación, no si una agencia de pronto dice lo que es verdad, porque tenemos a todas las cadenas estadounidenses haciéndose eco de quién es su presidente. Hombre, la figura hoy en los Estados Unidos es el nuevo presidente. Sí. En Y todas las empezando plataformas. más, porque todavía tiene capital Totalmente. Entonces, ahí hay una verdad que se está repitiendo como una gota. Claro que de pronto la Deutsche Welle dice algo, de pronto Alemania se pronuncia a favor nuestro, qué sé yo. Pero eso es aislado. Tiene que haber una estrategia de comunicación, insisto, en toda la plataforma. Estamos hablando de medios tradicionales, estamos hablando de redes sociales. Hombre, TikTok, que está en su punto más alto, también tiene que ser utilizado. Pero esto no va a cambiar porque la Deutsche Welle publica una noticia. No, esto tiene que ser parte de una estrategia de comunicación centrada en un solo mensaje con nuestra verdad, que es la verdad y que no admite discusión, así como él no admite discusión de su verdad. Así de simple, así de sencillo y a ese nivel. Yo pienso que Trump sí, obviamente está loquísimo, pero tiene muchísimo poder.
Entonces, Bueno, por ya, eso es que no importa el personaje. ya, Por algo es ya, presidente. claro, pero ya... Loquísimo, pero con Le demasiado compraron su poder. locura y su Bueno, mentira. ya se está poniendo a prueba el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos. Con la demanda de los 18, creo que van 22 ya, se han sumado 4 más estados, contra la orden ejecutiva de desconocer lo que dice la Constitución, se pone a prueba ese sistema de pesos y contrapesos. Vamos a ver qué resulta, porque la Corte Suprema, eso eventualmente va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Ahora mismo está en cortes locales, ¿no? Cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia veremos, será la prueba de fuego, porque recordemos que 6 de los 9 magistrados son de la línea conservadora. Entonces, habrá que ver. Yo sigo esperanzado de que el sistema de pesos y contrapesos resista los embates del señor Donald Trump, para que Estados Unidos siga siendo una democracia robusta, republicana, tal como se conoce en el sistema republicano, en donde el balance de poderes evita que se cometan excesos, ¿no? En eso consiste el sistema republicano de gobierno. Vamos a ver, está a prueba. Hombre, había un vendedor de torrejita de bacalao en el Valle de San Isidro cuando yo era niño. Oye, este man siempre rompe con la programación con una Las historia. mejores torrejitas de bacalao que yo he probado. Y ese hombre salía desde la loma gritando su pregón. Torrejita de bacalao. Y decía que el que se comía uno, se comía dos. Y por ahí se iba. Todos los días tenía un pregón que, wow, de Sería verdad. buen vendedor de torrejita ahora que lo pienso. Probablemente. Bueno, fui vendedor de tamales, de fritura, Sí, de sí, periódicos, de bolsas, así que no hay problema. Sí. Al punto que voy es este. Nosotros podemos tener la mejor torrejita de bacalao, es decir, nos puede asistir la verdad, pero no lo podemos hacer aquí en casa nada más. Ah, no. Tenemos que salir por el barrio a gritarlo y Pero- a todo volumen. Pero también hay que hacerlo en casa, porque hay mucha gente totalmente Oye, perdida en casa, hay gente que no tiene- comprando la posverdad de Trump. Bueno, pero Sí, ahí así es. está el tema de la educación. Volvemos Volvemos. exactamente a la raíz de Ay, absolutamente ay. todos los problemas de Panamá. La A veces, educación. a veces no me gusta tener la razón, pero cuando entramos en esa discusión, y en esta no me gusta haber tenido la razón, pero cuando se salieron con esa especie de nombre, eliminemos la materia de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, nos decían, no, es que ya eso pasó. Estabas eliminando la columna vertebral de la esencia de la historia panameña que ha estado ligada ¿a quién? A los Estados Unidos. Hoy tú lees las redes sociales Bueno, pero de ¿qué gente esperas? que no tiene idea de absolutamente nada. Y lo peor es que Si no saben ni la historia de la dictadura. y el argumento que utilizaban era, no, es que ahora vamos a dar más, porque está incluida en otras materias. Y locuras como esa. Al final, mire cómo nos sorprende una situación como esta para la que debíamos estar preparados. Y usted lee en las redes sociales cada locura que uno dice, de verdad, cómo nos hace falta Educación. que crezcamos en educación. Educación, Tuvieras una población y que más educación. desde peladitos defendieran el canal. No, ni se sabe nada del canal, los pelados no saben nada en la escuela. Pregúntale a, Dictadura no se sabe nada, invasión pregúntale a menos. esos muchachos, ahora que el fin de semana falleció el doctor Carlos Arellano Lennox, si saben en qué consistió la operación Bandera, ¿no? Por lo menos en qué década fue del siglo pasado, sí, ¿no? sí. La Operación Soberanía. La ¿Cuándo operación, fue? Así es. ¿Ah? ¿Qué hicieron esos muchachos? Que fue lo que hizo esa operación, que fue lo que hizo, que además fue liderada por 2 adversarios políticos, Sí. Carlos Arellano Lennox y su compañero del Instituto Nacional, el doctor, se me olvida el nombre, Ríos, creo, Ríos Torres. Para Ricardo. sembrar banderas, Ricardo Ricardo Ríos Torres. Ricardo para Ríos Torres. sembrar Esa era la banderas, vida de él, oye. para sembrar banderas en la zona del canal. Eso fue la génesis de los acuerdos Kennedy-Chiari, que fueron a la vez la génesis del 9 de enero de 1964. Pero eso, para comprender la historia nacional, Hombre. Hugo, y sentir apego por la nacionalidad, se requiere conocer esos detalles. Hombre, qué rico es hablar en democracia ahora y mandar un tuit y decir un montón de ideas sueltas que que desconocen cosas como estas. Este país tuvo una democracia mediatizada, regida por los Estados Unidos. Eso es parte de nuestra historia. Eso implica que los presidentes tenían que contar con la bendición de quien éramos casi una colonia, que había otro país en la cintura de nuestro país, ahí había otro país, que regían otras leyes, donde todo panameño era ciudadano de segunda categoría. No importa que fueras un rabiblanco, para utilizar el término muy panameño,
que se utiliza para la gente de clase alta. Tú podías ser radio blanco allá adentro. Eras ciudadano de segunda o de tercera categoría. Entonces, por eso es importante conocer la historia y no es que venga Trump, y no olvidemos esto. Mire, el desarrollo que ha tenido Panamá este siglo, el despegue económico, la soberanía económica, que creo que ese fue el término que utilizó Nivia Rosana Castrillón, nuestra invitada más adelante, está relacionada con el Canal de Panamá. Usted sabe cuando nosotros recibimos durante la administración del canal hasta el año 1979, 74 millones de dólares. 74 millones de dólares. Divídalo año por año, ¿cuánto recibíamos, no? Entonces, lo que dicen que venga Trump, usted quiere de vuelta, que Panamá tenga de vuelta esas migajas. Se lo dejo hasta ahí solamente para meditar algunas cositas que forman parte de nuestra historia. Y antes de irnos a cambio, la Contraloría frenó el aumento salarial de los magistrados de la Corte, lo cual me parece espectacular y coherente con la situación que vivimos, porque los magistrados parecen estar en Bosnia y Herzegovina, porque yo no sé cómo es que... Sí, no, totalmente. O sea, fuera de orden y de toda proporción. Me da risa la expresión que no la escuchaba hace rato. Allá está Elon con su empresa tratando de mandar un cohete a la luna. No, aquí hay gente que vive en la luna. Sí. No, aquí vive esa realidad. Porque es que todos estamos locos, Lucas. O sea, ahora... Ese aumento, tú tienes que vivir en la luna para creer que tú te lo mereces. Una inconsecuencia y, como dijo Hugo, sin recibir una contraprestación de calidad. Exacto. Para muestra un botón, el fallo de... Voy a hablarle de dos fallos. El fallo del contrato minero, cuántos años le tomó a nuestra justicia. Sí. Uno más cerquita, el de Contraloría. Sí. Y que, espérate, cuando tú te vayas yo fallo. Vamos a ser serios, hombre. Sí. Sí. Es burdo, es burdo. Entonces, hablando de Contraloría, también dice el Contralor que Panama Ports no ha entregado ni un centavo en los últimos 3 años. Bueno, esa es parte de los hallazgos que seguramente saldrán en ese audito que empezó ayer, ¿no? Ayer entraron a auditar la Contraloría Panama Ports para ver qué encuentran, qué más encuentran. Ya encontraron eso, ¿no? Vamos a ver qué más. Sí, por cierto, el 27 de enero arrancan los pagos de las becas y las nuevas asistencias del 2024 para quien le sirva la información. Bueno, vamos al cambio y regresamos con nuestra invitada, la ex vicecanciller Nivia Rosana Castrillón. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder y nos acompaña la invitada Nivia Rosana Castrillón, ex vicecanciller de la República, entre otras muchas distinciones que ha tenido a lo largo de su carrera y de su vida. Bienvenida, Nivia Rosana. Muchísimas gracias. Destacaba Hugo Enrique que tú te has dedicado desde los ataques del señor Donald Trump a patentizar de manera que yo he calificado como la más inteligente hasta ahora la realidad para tratar de revertir esa posverdad que el señor Trump con su poderosa voz, porque es poderosa porque es el presidente de los Estados Unidos y está ahora en el spot de todos los medios de comunicación, no solo de Estados Unidos sino del mundo, a través de artículos que recomiendo a los que no los hayan visto, los vean, en medios de comunicación internacionales como The Hill de Estados Unidos y como El País, que es uno de los medios más importantes de habla hispana de España. ¿Qué te ha motivado a hacer eso? A ver, yo siento que para nosotros como Panamá, y quizá el argumento interno lo consideremos poderoso, que el canal es nuestro, eso no es un argumento contra lo que nos indican afuera. Si a ti te hacen acusaciones directas o hacen aseveraciones directas, como por ejemplo, uno, que acá hubo 38.000 fallecidos y en realidad fueron 5.611 en total y solo 350 norteamericanos, de esos 38.000 que menciona el presidente Trump, eso tiene que ser desmentido de inmediato. Exacto. Si aquí se dice que los chinos están controlando el canal, aquí se tiene que decir que el 99.99% del personal del canal de Panamá es panameño y que solo 6 funcionarios no son panameños y vienen antes de 1999. Si aquí se dice que hay trato preferencial para buques que no sean norteamericanos y que realmente hay un trato discriminatorio para los buques norteamericanos, aquí se tiene que decir que hay paso expedito para los buques militares norteamericanos y que en realidad han pagado usualmente, anualmente, menos de $1 millón en peajes. Si aquí se dicen cosas que no son verdad y no se dice en realidad que el 74.7% del tráfico del canal va hacia o desde puertos norteamericanos, entonces nosotros no estamos realmente contraargumentando a lo que está diciendo el presidente Trump sobre lo que basa
supuestamente una violación al Tratado de Neutralidad. Entonces es muy relevante que se contraargumente, que se digan las cosas, pero no solamente en Panamá, sino en medios internacionales. ¿Y por qué en medios internacionales? Porque si no es una conversación entre nosotros. Y nosotros se supone que al final estamos sesgados. Cuando uno puede escribir en El País, por ejemplo, y una de las argumentaciones que utilizamos en el primer artículo, antes que comentáramos el artículo inaugural y el presidente Trump, fue que nos debieran felicitar, porque nosotros acabamos de pasar una sequía, un problema gravísimo que era de fuerza mayor, y aquí no se detuvo el tráfico marítimo. Nosotros cumplimos con justo lo que se establece en los tratados de garantizar paso expedito a todas las naciones del mundo. Eso es importante mencionar. Y por el otro lado, con relación a su discurso y a la retórica que está allá afuera, tiene que ser hablado a todos los niveles. Y cuando digo eso, no solamente una Nibia Castrellón. Si usted tiene la oportunidad y usted está en una universidad en los Estados Unidos o tiene amigos fuera, diga la verdad de Panamá. Digámoslo desde los medios de comunicación, o si es con alianzas, todos tenemos amigos fuera. Digámoslo como país, digámoslo en todas las esferas. Y, por supuesto, nuestra asamblea tiene también alianzas estratégicas. ¿Por qué nuestros diputados no están afuera hablando en las comisiones de Relaciones Exteriores de los diferentes congresos del continente y del mundo? Hablemos con los 40 países que están en este momento promoviendo y garantizando el Tratado de Neutralidad. Y por último, porque yo creo que acá hay que ser muy realistas, hagamos que vengan las personas a ver el canal, que vengan a ver si aquí hay chinos o no hay chinos controlando el canal. Yo pienso que incluso visitas a través de órganos multilaterales debe ser una forma de hacerlo adelante, llevarlo adelante. Una de las noticias que se dio a mediados de diciembre fue la conformación del Consejo Asesor de Relaciones Exteriores, que es un organismo que siempre se conforma, pero que poco actúa. ¿No crees tú que este escenario en que estamos inmersos en medio de unos ataques del presidente de la primera potencia del mundo, una potencia que tradicionalmente ha sido aliada de Panamá, en su discurso no se refirió ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Groenlandia, aunque lo dijo antes, ni a Venezuela, pero sí se refirió 6 veces a Panamá en su discurso inaugural, algo absolutamente inaudito? ¿No crees que amerita que el Consejo se reúna, pero no para verse las caras y en un acto social, sino para definir y asesorar, que para eso es, a la diplomacia, a la Cancillería panameña, al gobierno de Panamá, para tomar medidas que reviertan ese discurso del presidente Trump? Pienso que es muy importante en este momento que no solo se reúna, que se declare en sesión permanente, porque en este momento hay que asesorar a las mejores mentes del país, y los que más conozcan del tema tienen que estar haciendo un trabajo muy enfocado, e incluso, insisto, si se trata de las organizaciones empresariales, nosotros tenemos pares en todo el mundo. Esas organizaciones empresariales también tienen que estar hablando. Si se trata de, por supuesto, nuestra asamblea, las comisiones de Relaciones Exteriores en todos los congresos. Si se trata de asociaciones estudiantiles, lo mismo, medios de comunicación. Nosotros que sabemos un poquito más el tema, escribir, hagamos lo necesario para que el mensaje de Panamá llegue a todas partes. Ahora, es una acción que debemos desarrollar como país, y alguien tiene que tomar las riendas para, claro, tenerlo como un gran operativo a nivel mundial. Pero cada uno de nosotros puede hacer su aporte de manera individual. Yo creo que si todos entendemos que hay 4 argumentos y se pueden refutar, claro, todo el mundo tiene que refutar. Pero fíjese, en eso de que cada uno podemos hacer, yo no sé, ya yo habría levantado el teléfono y habría llamado a un Rubén Blades, por ponerle un ejemplo. Por supuesto. Que tiene figuras que son influenciadores y opinadores que pueden aparecer desde un Morgan Freeman en adelante. Oye, pero me encantaría saber qué piensa Mariano Rivera. Por ponerle un ejemplo, ahí está nuestro Mariano Rivera, en fin. No, pero Mariano Rivera es trompista. Porque estamos en una época... Por eso me encantaría saber su opinión. Estamos en una época de los influencers, de los opinadores, de las redes sociales, donde tenemos que buscar aliados en todos los niveles. ¿No le parece que debe ser así? Pero por supuesto, yo pienso, mire, yo creo que tenemos que trabajar una estrategia en donde acá siempre hay un mal del panameño, y yo por eso, como panameña, como ciudadana, he tratado a través de mi trayectoria personal de demostrar que en este país tú puedes hacer cosas sin tener
mando y jurisdicción, no necesita ser un funcionario. Por eso, desde la ciudadanía responsable, y estoy hablando ciudadanía corporativa y ciudadanía individual de cada uno de nosotros, se puede actuar. Y es muy relevante que lo hagamos, porque al final del día, si nosotros vamos a esperar, que es el mal del panameño, que el gobierno lo resuelva, créanme que esto es un tema nacional. Y si acá algunos piensan o no tienen un recuerdo de lo que es una invasión, yo sí lo tengo. Y yo tengo también el recuerdo de cuando en Panamá nosotros no podíamos entrar a la zona del canal. Y también recuerdo cuando había una división tan clara en la llamada entonces 4 de julio, que los bares y cantinas y los lugares más desastrosos del país estaban de un lado y del otro estaba una gran cerca. Quienes no han vivido eso de pronto pueden opinar desde el desconocimiento. Por eso también es muy importante que haya una campaña de alfabetización canalera. Para mí es más importante en este momento que la alfabetización constitucional ante esta coyuntura que estamos viviendo. Y sobre todo hacer énfasis en lo siguiente: si nosotros como panameños desconocemos de qué se trata, cómo funciona nuestro canal, que tiene una administración que es absolutamente inmaculada y además un consejo asesor que yo tengo que decirlo públicamente, que está presidido por el almirante Joseph Flanagan, ex comandante del Comando Sur. De Cuarto Estrellas. Por favor, aquí estamos hablando que nosotros tenemos un acompañamiento que definitivamente con el who is who de todos los grandes representantes del mundo marítimo. Esto es un canal que funciona bien, que tiene la confianza de los usuarios internacionales y que debe seguir funcionando de esa manera con la administración panameña. Y lo que sí es una ironía, que para mí lo que ha sido el mayor triunfo diplomático de los Estados Unidos en transferencia de tecnología y conocimientos de una nación desarrollada a una en vías de desarrollo, que fue precisamente los tratados del Torrijos-Carter, de pronto en este momento estén siendo cuestionados como un gran error. No lo fue, fue una decisión inteligente, porque también podemos discutir en otro momento, si ustedes quieren, porque hay estudios sobre eso, por qué los Estados Unidos decidió, por motivos económicos también, ceder el canal, porque ya el canal no estaba siendo operativamente rentable para los Estados Unidos ni cubriendo sus costos debido a los altos costos que significaba mantener la zona del canal. Y desde el punto de vista histórico, estratégico, eso fue uno de los motivos, pero el motivo principal fue la lucha generacional. Claro, y el enclave. Desde el día siguiente de la firma del Tratado de Varila, que comenzaron los panameños en diferentes etapas, pero por supuesto, a eso se sumó que ya el canal para los Estados Unidos, porque ellos no pretendían ampliarlo tampoco, Eso es como sí lo hizo Panamá. Muy importante, ¿no?, para aquellos que están allá afuera y dicen, sí, qué interesante que los Estados Unidos administren el canal. El 55% de los ingresos del canal actual provienen del canal ampliado, nuestro canal, el que construimos bajo la jurisdicción panameña. Es bien importante porque de pronto ese argumento no lo tenemos claro. No, y además, ¿cuál canal se llevarían? ¿El viejo o el nuevo? Perdón, es que ese es el gran debate. Pero yo pienso que en todo esto, y quiero insistir, ciudadanía tiene que hacerse responsable de lo que puedan hacer. Escribir, si sabes algo más que lo que sabe tu vecino, por favor háblale. Esto tiene que ser un trabajo de cada uno de nosotros como ciudadanos, y no piensen que esto lo va a hacer una cancillería o lo va a hacer solamente la Presidencia de la República. Requieren un acompañamiento y un acompañamiento ciudadano responsable. Ojalá los medios de comunicación también hagan su trabajo con sus aliados internacionales. Y ojalá hagamos una campaña de alfabetización canalera, porque a mí me da mucha tristeza que el panameño no sepa que todos esos miles de millones que entran del canal no los administra el canal para beneficio de los panameños, sino que entra al Tesoro Nacional. Hombre, y que representa prácticamente solo el canal, no el sector logístico que hay alrededor del canal. Si sumamos todo el sector logístico, digamos que el 30% del Producto Interno Bruto está relacionado con nuestro canal de Panamá. Es decir, cuando usted ve que se construye una carretera
Hay un pedacito de esa carretera que es posible, gracias a que tenemos el Canal de Panamá. Por supuesto. Gracias a que hay un sector logístico que funciona alrededor del Canal de Panamá. Y todo el que trabaja en el sector logístico, que puede comprar una casa, la puede comprar gracias a que hay un Canal de Panamá y un sector logístico que funciona alrededor del Canal de Panamá. Estas son cositas que a veces... hay campañas por allí que se están desarrollando por figuras muy visibles, muy claras, que en vez de profundizar ese orgullo que debe sentir el panameño por las cosas que se han hecho bien y que se han desarrollado bien, andan con el deporte que quieren hacerlo nacional de la descalificación. Y yo entiendo que tenemos que bregar con eso, porque en la historia había gente que decía, de soberanía no se vive, y querían que los gringos no se fueran. Eso forma parte del ADN de algunas personas. Incluso hay quienes pidieron vota no por los tratados Torrijos-Carter, pero fueron minoría. Vota no por la ampliación y fueron la minoría. Mi aspiración es que, aunque suenan mucho en las redes sociales, sigan siendo la minoría. Me dolería que esa realidad haya cambiado en algo. ¿A usted no le preocupa? No, no solamente me preocupa, me desilusiona, porque quienes vivimos las circunstancias tan difíciles de estar en un país dividido en dos, que lastimosamente muchas personas de pronto no tienen la experiencia de primera mano. Quienes entendemos lo que significa que la administración del canal y de sus áreas adyacentes son 150.000 hectáreas de agua y tierra, con más de 3.000 edificaciones que revierten a Panamá, incluidas plantas de agua, plantas eléctricas, todo tipo de instalaciones. No se dan cuenta que en realidad lo que nosotros recuperamos, y muy bien lo mencionó Hugo, que lo dije en la entrevista anterior, recuperamos la soberanía económica sobre nuestro territorio, y eso ha permitido un modelo de desarrollo que ha hecho crecer a Panamá, y eso lo perderíamos si tuviéramos una situación de esa índole, porque volveríamos a tener una economía de enclave, y eso no nos lo podemos permitir como país. Además, ojo, y yo tengo que decirlo abiertamente, la gente no tiene idea qué significa que un panameño sea el que pilotee uno de estos barcos en el Canal de Panamá. Son de 8 a 10 años de formación para poderlo hacer. Ni siquiera podrían operar el Canal de Panamá. ¿Qué debería hacer el dado. Ministerio de Educación en este momento y sobre este tema? Bueno, yo creo que yo esperaría que ya tuvieran la campaña armada para hacer una alfabetización canalera, como lo he dicho, desde los niños más pequeños a los niños más grandes, incluso debates en las escuelas. Yo creo que debemos traer a los grandes especialistas, a las figuras vivas de la historia que tenemos hoy, a un Adolfo Ahumada, a un Aristides Royo, a que conversen con los muchachos, a que les expliquen. Por supuesto, todas las personas, un Eloy Alfaro que también estuvo, ahora lo tenemos en Washington, pero hablar con la gente que fue protagonista de la historia, porque lo que estamos viviendo es que somos amnésicos. Así como no se habla de qué pasó en la invasión y qué pasó después, nosotros estamos perdiendo la noción de por qué tenemos el país que hoy tenemos, que nos lo ganamos a pulso, con mucho esfuerzo. No, y hay palabras que tenemos de alguna forma que explicarlas un poco más, porque las nuevas generaciones, lo digo por mis hijos, claro, que no les es suficiente lo que se le enseña en la escuela y que uno los lleva y les muestra, mira, aquí había una cerca, eso era otro país, o sea, ese tipo de cosas que son la vivencia diaria y que les es difícil, porque para las nuevas generaciones el canal está allí y lo damos por hecho, está allí, pero no, hubo sangre que se derramó y que en ese enclave había normas donde nosotros los panameños éramos ciudadanos de segunda y de tercera categoría, en nuestro propio país. Y en eso de la alfabetización, mire, yo estaba recordando, porque a mí me duele cuando yo veo algunas publicaciones de que no, eso no me beneficia a mí, eso es de unos rabiblancos. El año pasado yo hice una serie de especiales respecto al Canal de Panamá. Hubo uno que a mí me encantó, era el de los buzos, que sí, su especialización es ser buzos de profundidad, pero que eso es adicional a lo que ya ellos eran. Es decir, ellos tenían una carrera desarrollada y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero más. Era como la maestría. Sí, digamos que es la maestría, pues por decirlo de alguna manera. Creo que lo dibuja bien. Cuando yo conversaba con ellos, le decía, ¿y tú de dónde vienes? Dije, yo nací en El Chorrillo, yo crecí en El Chorrillo. Educación pública. Yo vengo de Carrasquilla. Entonces tú me vas a decir a mí que el canal solo beneficia a una clase, porque hay gente que quiere meter eso de la lucha de clase, de que los rabiblancos, de qué sé yo, de que aquí están los buenos y aquí están los malos. Solo 4 familias se han beneficiado. De verdad que hay que ser serio para abordar temas como estos desde esa óptica. Recuerdo que a los
los 4 protagonistas de ese especial, todos venían de barrio. Uno venía de Colón, el otro venía de Carrasquilla, el otro venía del Chorrillo, no recuerdo dónde venía el otro, pero todos tenían esa raíz, la raíz de la gente que cosecha hoy lo que se sembró con sangre, esfuerzo y que nos costó tanto a los panameños. Claro. Pero por supuesto, y además decirles lo siguiente, el canal, y a mí me ha tocado, hay muchísimos colaboradores que han alcanzado niveles muy interesantes dentro del canal, que son incluso provenientes de escuelas laborales, escuelas nocturnas. Yo lo he visto, a mí nadie me lo contaron. Así que miren, por favor, que su fuente de información no sea solamente TikTok. Y si es TikTok, que sea de un medio serio. Porque francamente parte del problema es que escuchamos a cualquiera y estamos permitiendo que nos manipulen. Y manipular el cerebro de una persona es una falta de respeto porque están manipulando tu inteligencia. No lo permitas. Busca las fuentes, no te desinformes. Y no permitas tampoco que las opiniones de algunos, mire, es verdad lo que dice Hugo, y a mí me da mucha pena. Aquí hubo panameños serios que decían que si aquí no se retiraban las bases militares, nos íbamos a morir de hambre. Yo me acuerdo gente seria viniéndolo a contraargumentar. De soberanía no se come, decían algunos. Decían. Es correcto. Exacto, esa es la frase que recordaba hace unos Y segundos. les quiero contar que en ese tiempo yo era presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y me llegaron a hablar y me dijeron que cómo así que nosotros apoyábamos esta transferencia, que eso no nos iba a ayudar en nada. Y nosotros dijimos, es que obviamente tenemos que entender qué hay detrás, por qué los panameños nos empequeñecemos, por qué sentimos que no hacemos las cosas correctas, porque tampoco se ha formado de manera fuerte nuestra identidad nacional. Se ha perdido mucho en los últimos años. Ahora cuando hablamos de las plataformas como TikTok, como Instagram, etcétera, esa es una realidad que está allí. Por supuesto. Y hay quienes saben manejar la comunicación con eficacia y eficiencia a través de estas redes. Lo que hay que trabajar es con esa realidad. Bueno, con el criterio, y ahí volvemos al tema de la educación. Si no hay educación, ¿cómo formas tu criterio para poder saber a quién siempre hay que sigues? hacer fact-check, porque hay gente que utiliza las plataformas TikTok e Instagram con eficiencia, pero para difundir Sí, no, mentiras también. y yo Por eso. insisto Sí. y buscarlo en el escenario donde debemos estar, que es la opinión pública estadounidense. Vamos. En su momento, John Wayne, ¿se acuerda que era una de las figuras que se Nuestros hizo paladines. amigo de Panamá? Bueno, hay que buscar esos nuevos amigos de Panamá, que de Vamos, seguro vamos lo al tenemos. cambio y regresamos con la parte final del programa para seguir comentando estos temas tan importantes en estos momentos. Bien, estamos de regreso. Oye, ahora que Hugo Enrique mencionaba lo de la frontera esa interna, la quinta frontera que teníamos aquí clavada en el medio del territorio nacional, me acordé, ¿sabes? Que a mí me gusta, desde pequeño me gusta. ¿Tienes una anécdota de Torrejita? No, de Torrejita no, de pesca. Me acordé que a mí me Ajá. gustaba pescar. Ustedes ven que hoy uno va a la calzada Maduro y uno ve que hay ahí un muelle donde la gente pesca. Sí. Bueno, en la época en que estaba la zona del canal, no se podía. Claro. A menos que fueras a donde hoy queda la sede de la Policía Nacional en Ancón, y ahí hay una oficina que expedía los Fishing Pass. Era un carnet que te permitía entrar porque tú eras un pescador que había sacado tu permiso de pescar. Es que quienes disfrutan Eso del era la Causeway, zona del canal. es que quienes disfrutan del Causeway No saben la hoy, historia por del ejemplo, no saben que Sí. tú no tenías. Ese no era un área de acceso público. No, o para nada. tú ahora que vas a la cima del Cerro Ancón libre como tú quieres, tampoco podías subir allá. O sea, no podías moverte. Pero, ok, Era otro país. Todo esto yo lo aprendí después de la escuela. Yo en la escuela no aprendí absolutamente nada de Bueno, eso. a ti te daban otra materia porque yo lo aprendí en la escuela secundaria de Yo no. Volcán. Bueno, lo que pasa es que nosotros también lo vivimos, Sí, Hugo Enrique. no, ¿no? entonces nos Y tocó Viviana vivir en Rosana gran también. medida. No, no, porque por eso Flores tienen que darlo más muy ahora, porque joven. no lo vivieron. Claro, y no como parte de otra materia, no. Porque cuando usted habla de con los egresados, la gente dice, usted le pregunta y, no, yo no estudié eso. Bueno, mira, yo creo que O cuando habla con los profesores que aquí vinieron a desmentir al Ministerio de Educación cuando dijo que no, que sí lo estaban dando. Sí, aquí vino una Dios- profesora. Dios de ¿verdad? Sánchez dijo Mira, que pero no yo es creo así. que- Una ley y esa ley se revirtió en el 2015. mira, Sí. el gran tema, y yo no quiero hablar de educación porque yo vine a hablar de otra cosa, pero si tú quieres... Pero hay un cordón umbilical. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero quiero manifestarles algo. Si usted quiere saber si la persona maneja los conceptos que uno piensa que en el plan de estudios son los fundamentales, usted tiene que hacer pruebas y tiene que medir. Entonces, parte del problema es que se Que la supone... ministra Pisa. los contenidos que tiene en efecto el plan de estudios pueden decir que existe, pero eso no significa ni que lo den ni que los chiquillos lo conozcan. Y eso a mí me preocupa, porque cuando uno ve
como decía alguien, las pruebas vivas, no voy a decir de carne y hueso, pero las pruebas vivas. ¿Que son de carne y hueso? Sí, al final del día te vas a dar cuenta que francamente los muchachos no manejan los conceptos. No manejan los conceptos. Y eso a mí me preocupa mucho. Es más, a mí me pasó hace mucho tiempo, que lo voy a decir como un chiste, que no voy a decir de qué canal, un entrevistador me dijo, bueno, ¿y usted qué opina de los eventos del 9 de enero de 1968? Entonces yo le dije, yo no opino nada. Me dice, ¿cómo así? Y yo, porque es que pasó en el 64, ¡ay, qué pena! O sea, pasa en todos los niveles. ¿Y qué es el síntoma? Ese es un síntoma que la escuela no está siendo efectiva. Si nosotros queremos tener nuestra línea de defensa a nivel de ciudadanía, desde los más pequeños a los más grandes, tenemos que fortalecer la alfabetización canalera. Y no lo voy a llamar la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos, voy a llamarlo los conceptos básicos que con educación formal o no formal deben saber todos los panameños. Ante esas deficiencias, por eso le insisto, es una tarea también de cada padre, porque yo insisto, yo llevo a mis hijos y le digo, cruzas acá, era otro país, y no podías cruzar, no podías coger ese mango que estaba ahí en esa rama, no podías, ibas a la cárcel si lo cogías. Todo ese tipo de vivencia. Pero a propósito de vivencia, la gente se quedó con Mariano Rivera, que por qué tú querías que Mariano Rivera hablara ahora, es porque a algunos se le olvidaba que Mariano era embajador deportivo del primer gobierno de Trump. Correcto. Por eso es que tú mencionabas a Mariano Rivera hace un de fotos de rato. Mariano con Trump Pero es también. panameño, pero es panameño. Hay que ver qué le pesa más. Por eso hay que ver en este momento si tenemos un aliado en él, Justamente. que es una figura con un Claro peso que en la sí. opinión pública estadounidense. Perdón. Un Rubén Blades. Rubén ya también. se pronunció. Y por ahí no, pero más allá de su... La Crazy Bog. Más allá. ¿Y por qué no? Aunque te mueve a risa, ¿y por qué no? Sí, ¿Y en todos los niveles. Es verdad, es Todos verdad. los niveles. Los Porque al influencers final- tienen un trabajo que hacer también. Claro, Por eso 100%. insisto en el tema de los influencers y de todas las plataformas donde Bueno. podemos contar con Lo aliados. importante es que no nos olvidemos de la frase de George Santayana. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ojalá no nos toque. Bueno, yo solamente quiero decirles lo siguiente. Yo vengo de la generación de la incertidumbre. No teníamos nada, no teníamos democracia. Venimos, no teníamos democracia. Cada vez que votaba me robaban el voto. ¿Qué lío? Hasta que volvimos a tener democracia. Era un problema con los resultados de las elecciones que todos eran cuestionados. Tercero, yo vengo de la generación que no se podía entrar a la zona del canal. Vengo de la generación en donde me pasaba lo mismo. Es más, vi a mi mamá cuando le pusieron una multa por haberse estacionado mal dentro de la zona del canal, que había tocado la línea blanca, una multa en English. Y eso era lo que pasaba en Panamá. Yo no sé, pero si yo fuera publicista... Permíteme, Flor. Perdón. Si usted es de la generación de la certidumbre, porque un montón de gente allá atrás hizo su trabajo, hágame el favor de hacer el suyo para que continúen las próximas generaciones siendo las generaciones de la certidumbre. Y no Bueno, coma yo cuento. no sé, pero yo nada más les quiero decir que si yo fuera publicista, yo ya tuviera la campaña lista Bueno, listo. hace 6 minutos. Bueno, Por se nos supuesto. acabó el tiempo. Desafortunadamente, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.